Bueno, pues que el Señor les bendiga. Mi nombre es Araceli Castro Cadena. Soy miembro de la misión La Última Llamada y pertenecemos al Templo de Olivar. ¿Me acompaña? Lidia Salas Díaz, también pertenezco aquí a La Última Llamada, a la cual también pues pertenece al Olivar. Así es, y estamos preparando estos nuevos segmentos para compartir con ustedes que tienen por nombre Vivir por Gracia, una pausa de esperanza. Y pues queremos platicar un poquito en qué consiste este lema, ¿verdad? ¿Por qué lo hemos nombrado así? ¿Y por qué nos interesa compartir con ustedes? Queremos que tengan un poquito de conocimiento de, pues yo creo que de todas las vivencias que tenemos y cómo podemos enfrentarlas, ¿verdad? Porque nosotras como mujeres siempre andamos en todo y al último no terminamos en todo y a la hora en nada, ¿verdad? Sí. Queremos abarcar mucho. Queremos abarcar mucho y eso hace que nos cansemos. Como que aunque nos creamos las súper fuertes y las que no nos cansamos, pero sí, o sea, a veces necesitamos ese descanso para analizar, para pensar y pues para nosotros. Detenernos un poquito, porque a veces Sí, como que corremos al ritmo que llevan nuestras actividades, la vida diaria, y a veces agarramos como que velocidad de más velocidad de y se nos más. olvidan, a veces incluso nos descuidamos nosotras mismas por abarcar todos los aspectos o todos los compromisos que tomamos, porque a veces nosotras tomamos la decisión de hacer las cosas, de decir, yo quiero participar en esto y también quiero hacer lo otro y también quiero estar en mi casa y también tengo que atender a mis hijos y también tengo que poder estar con mi marido. Y entonces se nos olvida que también necesitamos un espacio para nosotras mismas. Eso, más que nada eso, fíjese, hermana Cheli. Más que nada eso, porque a veces olvidamos eso, nosotras mismas, porque sí es cierto, o sea, queremos abarcar mucho, porque podemos. Yo no niego que podemos, sí podemos, porque podemos trabajar en nuestra casa, podemos atender al marido, a los hijos, pueden tener un trabajo secular, pueden trabajar para la obra de Dios, y pues todavía decir, le doy el tiempo a mis hijos, le doy el tiempo a mi esposo, pero nos olvidamos de nosotras mismas. Y a veces pasa muy desapercibido, hermana. O sea, a veces no nos damos cuenta que estamos dejando fuera ese tiempo y no nos damos cuenta de que nos hace falta hasta que ya estamos en una depresión o hasta que ya está el llanto en nosotros porque no sabemos qué nos sucede y simple y sencillamente no dedicaste el tiempo que era para ti. Y qué mejor manera de ese tiempo que es nuestro que para analizar cómo está nuestra vida, para acercarnos a Dios, para tener una comunión con Dios, que, ojo, no digo que no tengamos una comunión con Dios o que no ores o que no, a veces hace falta sentarte, respirar y decir, estoy cansada o ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta elección? ¿Por qué tomé una clase más o por qué tomé una actividad más cuando mi cuerpo, mis fuerzas ya no me lo permiten? Fíjate que algo que aprendí en el transcurso de mi vida, no es mucha, ¿verdad? Pero en el transcurso de mi vida es esto. Yo siempre he sido una mujer en la que, aunque me hagan lo que me hagan, siempre me preguntaban, ay, discúlpame, yo siempre, no pasa nada. No, no te preocupes, no pasa nada. Y aprendí de que sí, sí pasa, sí pasa. A veces nos creemos las supermujeres y nos guardamos todo en el corazón y después andamos con eso, con depresión o la tristeza porque viene el recuerdo y de repente sabes, ay, estoy llorando y no sé por qué no, sí sabes por qué, porque sí pasó, porque sí pasaba algo cuando te hicieron algo, cuando te dañaron, cuando te dieron una mala palabra, o simplemente cuando tu esposo te habló fuerte, lo dices, ay, discúlpame, me pasé, no te preocupes, no pasa nada, no, sí pasa. Quedó. Y tienes que decir, no, sí pasa. Y me dolió, y me afectó, y me lastimó, porque sí pasa, para no guardarte eso en tu corazón y después venga eso, esa depresión o ese resentimiento o esa tristeza que a veces no sabemos ni por qué, a veces, bueno, sí sabemos, nos hacemos que no sabemos, Sí. pero sí sabemos, porque a veces no nos damos ese tiempo para nosotras, para, como dices, para reflexionar, para saber que sí me equivoqué y pues sí pedí perdón, pero yo misma no me pedí perdón. O sea, yo misma no me perdoné por lo que hice, yo misma no rectifiqué lo que hice, ¿sí? Entonces tenemos que darnos ese espacio. Aparte, darnos ese espacio
hablando en lo espiritual, o sea, nos podemos dar ese espacio y decir, Señor, mira, no sé, un día, 2 horas, 3 horas, que me doy mi espacio con Dios, para hablar con Dios, para reflexionar en mi vida, para decir lo que me dañó y lo que no me dañó, lo que me hizo ponerme alegre y lo que no me hizo ponerme alegre. También como mujer, en lo secular como mujer, también tengo que darme mi espacio. Así es. Tengo que darme mi espacio. Y saber reconocer hasta dónde son nuestros límites. O sea, hasta dónde podemos decir, no, ya no puedo con una cosa más, o primero hago esto, termino. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos según nuestras fuerzas también, ¿verdad? O sea, saber reconocer hasta dónde pueden estar nuestras actividades. Entonces, tú que te estás deteniendo en este momento a vernos, escucharnos, desde donde tengas la posibilidad de estar atenta a este podcast que estamos iniciando, pues te invito, ¿verdad?, a que te detengas un momento, nos escuches unos minutos, el tiempo que puedas, porque somos mujeres que hablan mucho. Vamos a aprender también nuestros límites en hablar, pero te detengas y empieces a meditar en esto, ¿verdad? En cuáles son los límites que tenemos como seres humanos y qué es lo que nosotros podemos cargar siempre tomados de la mano del Señor, ¿verdad? Es verdad que el Señor nos multiplica nuestras fuerzas, da fuerzas alcanzado, ¿verdad? Pero también saber que pues somos seres humanos y necesitamos descanso y nuestra mente necesita descanso. Entonces, mente sana, ¿verdad? Vida larga, así que no, mente sana, descanso, hijos tranquilos, esposo tranquilo, hogar tranquilo, hogar feliz, porque realmente cuando nos aceleramos, nosotros se acelera toda la familia. Exacto. Bueno, fíjense que sí, hermana, ahorita que dice eso, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que cuando yo ando así, bien activa y tengo que hacer esto y correrle para allá y correr para acá, mis hijos, mi esposo, a todos nos traigo igual, ay, ahora vamos para allá, ay, ahora vamos para acá, y todos terminamos agotados. Llega el fin de semana en el que no queremos saber del mundo, en el que nos encerramos y estamos cansados, cuando creo que las actividades solo eran mías, pero los arrastramos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es bueno, ¿verdad? Saber tener límites y pues sobre todo, ¿verdad? Saber que en todas las cosas, en todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, ¿verdad? El Señor está presente en nuestras vidas y bueno, que queremos platicar un poquito, ¿verdad? Esto de vivir en gracia con una pausa de esperanza, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el vivir en gracia. Yo creo que toda mujer que nos escucha, si no es ama de casa, es profesionista o tiene un trabajo, tiene diversas actividades, pues son estudiantes, o sea, hablar de mujeres no solamente somos las casadas, ¿verdad? También está la juventud que hoy en día trabaja mucho, o sea, las mujeres hacemos ya muchas cosas que antes tal vez no eran bien vistas, ¿verdad? Antes no había la oportunidad o ese espacio de desenvolvernos, ¿verdad? Entonces, hacemos muchas actividades y dentro de nuestras actividades, pues, saber reconocer que Dios tiene una gracia infinita para nosotros. El Señor nos ha dado esa bendición de darnos incluso esa gracia de poder obrar, de poder hacer. Ya ves que dicen, yo no sé si esto sea cierto, ¿verdad? Pero me he puesto a pensar así cuando de repente dice que la mujer tiene un sexto sentido. No sé si esto sea cierto, ¿verdad? Pero en todo estamos. Y siempre, yo pienso que es porque a veces nosotros siempre decimos, es que siento algo aquí, como que algo va a pasar. Como la intuición. Sí, la intuición. Como que algo va a haber, entonces yo pienso que es eso, pero no es cierto, no es nuestra intuición, yo siento que es el Espíritu de Dios que nos guía. Exacto. El Señor nos pone ese toque. Yo siento que las mujeres somos muy abiertas en nuestras emociones y por ende tenemos ese abrazo o ese cobijo del Señor de poder tener ese acercamiento un poquito más genuino o más natural por esa apertura de nuestras emociones. ¿O sí, qué piensas? Sí, no, sí es cierto. Mira, lo que pasa es que se me vino a la mente algo, o sea, algo que siempre lo he pensado, más nunca lo he predicado ni nada, ¿verdad? Ajá. Pero algo que siempre dicen, o sea, estamos hablando de la gracia,
que tanta gracia Dios no ha derramado sobre nosotros como mujeres, que cuando dice, por ahí lo escuché en una predicación también, dice que cuando Dios quiere hablarle a una mujer, Dios no la sube a un monte, Dios no la saca afuera, sino Dios va hasta donde está la mujer y habla con ella. ¿Sí? Dios fue y buscó a María. Sí. ¿Sí? Dios fue y mandó a un ángel para que hablara con Abraham para ir a buscar a Sara, para decirle que iba a tener un hijo. Y son muchas mujeres que después vamos a estar hablando de que, o sea, es tanta la gracia de Dios sobre nosotros como mujeres, somos tan especiales para Dios, que Él no nos saca a un monte para hablarnos, ni nos lleva a lo lejos, no. O sea, Él viene y habla con nosotros. Yo creo que hasta en eso podemos ver el lenguaje de amor que el Señor tiene para con nosotras. Exacto. La delicadeza con la que nos trata. No nos Son hace mujeres. cansarnos. Es caballeroso. Es caballeroso. Pero es cierto. O sea, la gracia, ¿verdad? Y eso que Dios nos ha dado, yo creo que es algo único en las mujeres. Y no porque seamos mujeres, no porque sea mujer, lo digo, sino porque lo noto. O sea, ahorita que digo, ¿verdad?, que el Señor es un caballero, vemos, ¿verdad?, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, de que cédele el asiento a una mujer, de darle la oportunidad a la hermana primero, del saludo, ¿verdad? Y todo. Yo creo que el Señor nos ha dado eso incluso a nosotras también. Ahorita con lo que dice, yo no había prestado atención en eso, ¿verdad? Ahorita que lo está comentando. Y es un dato muy bonito, muy tierno, porque tiene razón. O sea, el Señor desde siempre nos ha amado y nos ha tratado como las niñas de sus ojos, ¿verdad? O sea, el Señor nos protege y nos cuida. Y pues también depende de nosotros, pues también comportarnos como tal. Como tal, o sea, simplemente desde que Dios formó al hombre y a la mujer. O sea, al hombre lo formó del barro, es un hombre. A la mujer le sacan una costilla del hombre. O sea, nos hizo parte de lo que él ya había formado, no volvió a revolver lodo y no, sino que nos sacó de lo que él ya había formado, de la costilla del hombre, nos saca para hacer lo que era la mujer. Y por ahí corre un verso de aquí, dice que está debajo, ¿cómo está? Abajo está al lado, no enfrente, para que no sea más que el hombre, ni atrás, para que sea menos, sino a un lado, acostado, cerca del corazón, para que sea, o sea, amada, para que sea protegida por el hombre. O sea, está abajo del brazo del hombre para poder ser protegida. O sea, hasta en eso, ¿verdad? Sí, hasta en eso. Bueno, y viendo ahorita en este punto, ¿verdad?, de vivir con gracia, yo creo que al ver el reflejado el amor de Dios, ¿verdad?, por nosotros, por su iglesia, ¿verdad? Pero hablando ahorita en mujeres, también podemos ver en la capacidad que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado una capacidad indiscutiblemente grande. Y lo podemos ver en la cotidianidad de la vida, ¿verdad? Exacto. Ahorita hablando sobre conocer nuestros límites, el Señor nos ha dado una gracia de hacer muchas cosas, de hacer muchas cosas a la vez, aunque no todas a la vez, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposo cuando estamos ¿por qué no te acuerdas? Le digo, es mentira eso de que las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo. Sí podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas, pero no al mismo tiempo. Pero aún así, o sea, yo creo que ahí podemos ver incluso cómo el Señor nos ha dado esa gracia, ¿verdad? De poder manejar diferentes circunstancias o de estar pensando en diferentes cosas o tal vez prestarle más atención a los detalles que los demás, ¿verdad? Somos mujeres que nos preocupamos, que siempre tenemos en nuestro pensamiento al necesitado, a nuestros hijos, a la iglesia, que sigue por hacer, ¿verdad? Y a veces yo creo que dentro de esos pensamientos, de todo ello, ¿verdad? Es donde puede entrar el cansancio o la frustración de decir, no alcancé a hacer esto, no logré hacer el otro, no llegué a donde yo quería. ¿Por qué? Porque son muchas las cosas. Exacto. Lo que pasa es de que simplemente al ayudar, cuando nosotros las mujeres somos las que más se nos da por ayudar a los demás. Y siempre se me viene a la mente el recuerdo de una pastora que decía, ella ayudaba, todo el mundo ayudaba. Ajá. Y le decía al hermano, el esposo, el pastor, le decía, mujer, dice, ayúdame a mí, dice, porque yo soy el que estoy trabajando. Y sí es cierto, a veces nosotros ayudamos y es el marido el que trabaja. Sí. Cuando la mujer trabaja como en tu casa, que tú trabajas, pues qué padre, ¿verdad? Porque de ahí tú puedes estar ayudando. Pero en mi caso, que nomás es mi esposo el que recibe, y pues yo de ahí saco. Y a veces saco
Y gracias a Dios hasta ahorita no me ha dicho nada, ¿verdad? Pero sí me pongo a pensar, y bueno, ya, yo misma me pongo el límite, porque sé que no puedo pasarme porque yo no soy la que estoy solventando. Pero a veces sí, o sea, queremos abarcar todo. Y eso es más en la mujer, porque yo no lo he visto, sí lo he visto en hombres, yo no digo que no, que hay hombres que lo hacen, pero siempre con más detalle, con más precisión, con más, ¿cómo se puede decir? Acomodado, o sea, con más organizado, o sea, con más detalle, es la mujer. Sí. Es la mujer. No por eso, o sea, nosotros no estamos a favor del feminismo ni nada de eso, no, hermana, sino como mujeres, nosotros como mujeres, el espacio que tenemos nosotros como mujeres, que debemos de tener como mujeres, reconociendo la gracia que Dios ha puesto en nosotros, siempre sujetos a lo que es la palabra de Dios. O sea, siempre sujetas a lo que es la palabra de Dios. No, por eso me dice, las hermanas son bien feministas y por ahí vamos a hacer su grupo. No, hermana. No, saca el pastor de la iglesia. Sí, retírense. No es el pastor, no, ustedes no. Sí, es cierto. No es que no queremos irnos por ese lado, ¿verdad? Sino, ahorita yo lo que creo que estamos tratando de resaltar, ¿verdad? Es la cotidianidad, lo que hacemos, o sea, y es la realidad, o sea, son muchas las cosas que hacemos, todo lo que queremos abarcar, y ahí es donde queremos hacer la pausa, ¿verdad? O sea, la vida va rapidísimo. Fíjese que cuando yo era niña, mis papás decían, ya bien rápido se pasó el año, y a mí se me hacía eterno. Llegué a los 25, o empecé con mi trabajo, mis responsabilidades, y ahora entiendo a mis papás, y digo, cada año se pasa más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida así es. Entre más responsabilidades tengamos, entre más áreas en nuestra vida estén ocupadas, es más el tiempo que abarcamos y es menos el tiempo que nosotros nos dedicamos más tiempo. Exacto. Pero en este caso yo siempre lo he dicho y siempre lo hablo cuando hablo con mujeres que de repente traen un problema y lo he hablado hasta con pastoras también, de que a veces cuando tienen el pastorado, a veces la pastora se dedica totalmente a la iglesia y se olvida de la familia. Entonces, yo siempre he dicho y siempre le he hablado, y no nada más con los pastores, también con las mujeres. O sea, está bien atender la casa, está bien, o sea, es nuestro trabajo como mujeres, atender nuestro esposo, nuestro hogar, el trabajo que tienen secular, pero no debemos de olvidar que tenemos nuestro espacio. Vamos a suponer, las pastoras en la iglesia tienen que tener su tiempo con su familia. O sea, no se deben de olvidar de la familia. Está bien que su trabajo es dedicado, pero su primer trabajo, su primer ministerio es su familia. Es su familia, entonces deben darse su espacio. Así es. Sí, vamos a suponer tú con tu trabajo, tú tienes tu trabajo, tienes 2 trabajos, pero tienes tu familia. O sea, debes hacer a un lado un tiempo cuando son tus vacaciones, tu trabajo, tu otro trabajo no te da vacaciones, pero tú te las debes de dar para poder hacer ese espacio con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Y si es posible, un espacio muy aparte con tu esposo. Incluso nos desacostumbramos, hermana, porque, por ejemplo, yo ahorita tengo 2 semanas que me he tomado de descanso de mi segundo trabajo, ¿verdad? Y esta semana que se juntó con mi primer trabajo, o sea, tengo una semana que no tengo ningún trabajo. Y en estos días le decía a mi esposo, yo no sé estar en casa. Se me hacía pesado estar descansando. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrada. Sí. Y hasta apenas ayer hoy ya fue como que me siento en paz. O sea, me costó bajarle al ritmo, detenerme de todos los asuntos que tenía. Incluso ayer me duele tanto mi cabeza. ¿Por qué? Porque no le había dado tiempo a mi mente, ¿verdad? Pero por eso vienen las enfermedades. Sí. O sea, nuestro cuerpo reacciona. Yo siempre me dice una doctora, porque tengo problemas en mi piel y me dice, pero es por el estrés. Ay, pero si yo no me estreso, o sea, tu cuerpo dice lo contrario. Ándele. O sea, tu cuerpo reacciona. Sí. Porque tu cuerpo reacciona. Da las señales. Sí, todo aunque lo que uno quiere ignorar y que dice que no es cierto. Estoy tranquila, yo no soy estresada. No, pero mi cuerpo dice lo contrario. Así es. Entonces, tenemos que bajarle a ese ritmo. Bueno, y ahí es donde entra que vivir en gracia es reconocer que no debemos de estar según nuestras fuerzas, sino las fuerzas de nuestro Dios. Así es.
lo que el Señor nos permite hacer y lo que Él nos da, en lo que Él nos soporta, nos ayuda, nos sostiene, ¿verdad? Es que a veces nos creemos, como decíamos al principio, autosuficientes y nos olvidamos de Dios. De eso simplemente eso tratábamos en el programa de la radio. Hablaba sobre el amor, de lo que si sabemos realmente lo que es amar a Dios, lo que es el amor. Entonces, porque a veces nosotros nos decimos, yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios. Y le preguntas a cualquier persona y todos aman a Dios. Pero realmente ya el del hablarlo y de que la gente vea el amor de Dios en nosotros es muy distinto. Es como decirte, yo estoy estresada, no estoy estresada, pero ves mi cuerpo y dices, no, pues esta hermana vive estresada, o sea, entonces, porque mi cuerpo reacciona. Entonces, para conocer el amor de Dios, yo necesito verte a ti. Cómo reaccionas, cómo piensas, cómo actúas, cómo hablas, cómo vives, cómo te comportas, cómo vistes. Y ahí voy a saber si amas a Dios o no. Fíjese, y nuestro testimonio siempre está presente, a lo mejor es una, entre comillas, ¿verdad? Una carga social que tenemos de cuidar lo que somos, pero cuando vivimos en una constante relación con Dios, cuando nos damos ese tiempo para nosotras, no es una carga, porque no nos pesa el vivir sanamente, el estar bien, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno está bien, pues no tiene dificultad de tener esa templanza que la palabra del Señor nos pide, ¿verdad? De tener esas reacciones, pues sanas o buenas, ¿verdad? Porque dentro del estrés a veces reaccionamos, nos enojamos, y ahí es donde el mundo nos ve y nos puede juzgar y solo por un momento. Y fíjate que a veces nos juzgan más a la mujer cristiana que al hombre cristiano. ¿Por qué? Por eso. Explotamos más rápido. Las mujeres explotamos más rápido. Somos demasiado sensibles. Sí, entonces, por eso a veces tenemos que tener bien, yo les decía en la radio, o sea, aquí el punto era cuál es nuestro centro. Entonces, nosotros como mujeres, estamos hablando de la gracia, nosotros como mujeres vivimos bajo la gracia de Dios. Y ahí quédate, sí. No te salgas, sí. Porque eso debe ser el centro de tu vida. Así es. Jesús debe ser el centro de tu vida. La gracia de Él debe ser el centro de tu vida, para todo. O sea, mi familia depende de Jesús. Mi vida depende de Jesús. Mi trabajo depende de Jesús. Que Él sea el centro y alrededor tus cosas. Tu vida, tu familia, tus amistades, tu pareja, todo alrededor. ¿Sí? Entonces, cuando lo haces así, vives bajo la gracia de Dios y que de ahí dependa todo, o sea, las cosas son más fáciles. Pero necesitamos estar ahí. Y no salirnos. Y es verdad, y a veces mantenernos ahí nos cuesta, y nos cuesta por lo mismo, ¿verdad? En que destinamos nuestros tiempos o son demasiadas las actividades o en actividades que realmente no nutren nuestro espíritu, que no nos dan esa oportunidad de poder estar bien con nosotras mismas. Vamos a continuar con una pausa de esperanza. O sea, yo creo que ya centramos muy bien lo que queremos, ¿verdad? Que es reconocer, darnos cuenta, ¿verdad? Que todas las mujeres, pues, abarcamos todas. mucho. Y no somos únicas, o sea, en cuestión de nuestro temperamento, de nuestras emociones, del trabajo, de que vivimos, no somos únicas. Si ya más adelante que vamos a estar hablando sobre las mujeres de la Biblia, vamos a ver que eran mujeres como tú, como yo, con las mismas debilidades, con los mismos problemas, de no dar el espacio, de no dar el tiempo, y cómo ellas pudieron salir adelante confiando en esa gracia que es de Jesús. Tuvieron esa pausa. Sí. Tuvieron ese momento, ese acercamiento de recibir la luz, la esperanza, la palabra, ¿verdad? O sea, aquella que ella fuera que solucionara, aquella que diera fe, aquella que diera confianza, ¿verdad? En medio de las circunstancias o del momento que se estuviera viviendo. Yo aquí sí quiero recalcar mucho, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que si tú tienes un día pesado, que si tú tienes un día saturado y sientes que es difícil, que no puedes con ello, tómate 5 minutos. Relájate. A veces solo falta eso, detenerte, respirar y soltar. O sea, dejar que nuestro cuerpo, nuestra mente tenga ese espacio para el Señor, ese espacio para que Dios tome el control por 5 minutos en nosotros y nos dé la paz y la tranquilidad que necesitamos. Fíjate, algo muy importante también, cuando
tú te sientas así, cuando alguien se sienta así, si los que nos están oyendo, en un momento se sienten así, a veces lo que necesitamos, pero necesitamos hablar, no es un abrazo, un abrazo, pero pídalo. Así es. Yo a veces mi nieta es la que va y me dice, abuelita, es que yo te quiero dar un abrazo, le digo, dámelo, lo necesito. Sí. Y a veces es lo que ocupamos solamente. Relájate, como decías, o sea, siéntate, relájate y tómate ese espacio. Y si sientes esa emoción o ese sentimiento en tu corazón, pídele a alguien, a tu esposo, a tu amiga, si está por ahí un hermano en Cristo, hermana en Cristo, si eres mujer, pero no dar malos entendidos. Pero dile, ¿sabes qué? Dame un abrazo. Un abrazo de esos abrazos en los que yo pueda sentir. Descansas. Sí. Descansas. Fíjese que, bueno, a mí me ha tocado, yo a veces, bueno, amo mucho a mi Dios, ¿verdad? Pero he tenido muchos momentos así, muchos momentos frágiles. Y me ha tocado a veces que voy manejando y yo no tengo radio en mi casa, solo en la camioneta, ¿verdad? Entonces, toca que está la radio, escucho algo, ¿verdad? Y son esos mis 5 minutos en los que yo respiro y en ese momento pues no hay nadie, voy sola, digo, ay Señor, no puedo más. Y Dios es tan hermoso, hermana, que siento los abrazos del Señor. O sea, ese que se te pone la piel chinita y recibes una caricia en un instante. Y Exacto. con eso uno vuelve a tomar fuerzas. Ajá, y a veces, toca, ¿verdad? Que vengo ya a la iglesia y que me siento así cansada. Usted ha sido una de ellas, que cuando nos saludamos, ¿verdad? A veces simplemente con saludarnos y que te abracen y se queda un poquito más de tiempo. Es ese apapacho que te dan de, ay, ánimo, hermana. Ay, a mí se me da mucho el abrazar. Sí, ajá, el quedarte ahí, hasta te soban la espalda y es un masaje de 3 segundos que necesitabas. Se siente tan bonito, entonces es verdad, o sea, es verdad que a veces no toca la circunstancia en la que llegue a ti, entonces habla, como sí, usted dice, o sea, si no llega a ti, búscalo. Es que siempre no pasa nada, no, date cuenta, sí pasa y sí lo necesitas y sí hace falta. El decir no pasa nada, eso es por fuera, pero por dentro tu corazón a veces está dañado o está cansado o está triste o está decepcionado, yo no sé, ¿verdad? Pero tú sí sabes lo que necesitas y si es un abrazo, pídelo. Y si es las ganas de irte por ahí con una amiga, tomarte un café, estamos dispuestas también. Sí, claro, en el próximo episodio estaremos ¿verdad? aquí. Sí, o sea, si es necesario. Todas tenemos una amiga, todos tenemos a alguien en el que podemos confiar o que nos podemos desahogar, en el que podemos platicarle nuestras frustraciones como mujeres, a veces nuestros problemas de mujeres, ¿verdad? Entre nosotras. Entonces, háblale, dile, ¿sabes qué? No sé cómo le digan, manita. A mí tengo una amiga que me dice manita, sí. Manita, vente, vamos a tomarnos un café. Háblale, venga a tomar un café. Hermana, o una hermana en Cristo, hermana, yo necesito hablar con usted, necesito una palabra, necesito un abrazo, vamos a tomarnos un café, o invítela a su casa, ¿verdad? Si está sola, invítela a su casa, o sea, no es necesario gastar tampoco. No, y a veces, hermana, no necesariamente como porque tengas una situación, un problema. También. Es bueno sí, tener amistades dentro del cristianismo, todavía mucho mejor, ¿verdad? O sea, tener la confianza de, vamos a tomarnos un café y vamos a yo todas les he dicho, soy materia dispuesta. Sí, porque a veces me dicen las hermanas de la iglesia, hermana, es que ¿qué ando? ¿Qué quiero? Cuando quiero, hermana, yo soy materia dispuesta, así que, hermanas, cuando gusten, ya saben. Sí, es verdad. Es que es necesario, es que a veces es necesario, hermanas. A veces yo tengo una amiga con la que a veces, aunque sea una vez al mes, salimos a tomarnos un café y si vieras, platicamos. Y ella es de otra iglesia, pero platicamos y me da sus puntos de vista, le doy los míos, me da consejo, le doy consejo y salimos, ay, ya me hacía falta, me dice. Exacto. Es que a veces es lo que necesitamos. Hermana, y a veces incluso uno ni sabe con lo que carga hasta que se sienta a platicar. Exacto. Ya platicando, ay, pasó esto y el otro, y tú ni sabías que traías esa carga hasta que empiezas a platicar y salió. Sí, me acordaste de cuando fui, ya tiene tiempo que fueron y me hicieron una cirugía de las muelas del juicio. Yo me pongo muy nerviosa y no puedo abrir mucho la boca. Entonces me ponen algo, ahí me inyectaron y me pusieron algo y de repente empecé a llorar y empecé a contar mi vida. Lo bueno es que no estaba mi esposo. Sí, pero hacía falta, era necesario desahogarse. Se me salieron las lágrimas, me puse a llorar y de todo. Ya después reaccioné y dije, bueno, ¿y por qué hablé tanto? Pero bueno,
así soy yo para hablar. Bueno, y sepamos y recalquemos, ¿verdad? Que una mujer que se desahoga y que saca de en sí esas frustraciones o cosas que a lo mejor no sabemos que cargamos, pero que cargamos, es una mujer que después está llena de gozo también. Sí, eso sí. Entonces, ahora estaba buscando aquí y aquí hay un texto de la palabra del Señor que dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Una mujer que está gozosa tiene esperanza porque Sí. saben dónde está la respuesta, Exacto, ¿verdad? Y la respuesta siempre está en el Señor. Siempre está en el Señor. Siempre, pero esto, yo creo que aquí estamos recalcando mucho la necesidad o la importancia de tener a alguien cerca, ¿verdad? Pero claro, una persona que te pueda dar palabra del Señor. Claro que sí. ¿Verdad? O sea, claro no nos vamos a acercar a una persona que no nos va a Si aconsejar. al contrario nos va a hacer más daño, pues exacto. no. O que nos quiera alejar de las cosas. Pues, voy a ir yo, con una persona así, ¿sabes? Es que mi esposo, divórciate. Sí, no, hermano, no. Exacto, sí. O sea, entonces yo creo que aquí vemos lo que el Señor hace por nosotros. El Señor se compadece de nuestras circunstancias, ¿verdad? De lo que nosotros vivimos. El Señor tiene misericordia de nosotros y a veces esa misericordia llega por las personas que están a nuestro alrededor. Exacto. Aquellos que nos dan esa paz, tranquilidad, que nos contagian. Y qué bonito cuando nosotras somos las que contagiamos también, ¿verdad? O sea, esto no solamente es yo quiero recibir, sino también lo que tú puedes aportar a los demás, lo que tú puedes darle a aquella mujer que necesita o a aquella persona que le hace falta, ¿verdad? De esa compañía o del amor de Cristo. Dice el pastor, ¿verdad? Dice, es mejor dar que recibir, porque si tú das, quiere decir que Dios te está dando a ti, tú tienes para dar. Entonces, a mí siempre me gusta ser la que doy. Exacto. Sí. El Señor, gracias a Dios, gloria a Dios, que siempre nos ha bendecido. A veces no crean que sí necesito, porque realmente a veces se siente uno como que saturado y no sabe para dónde ganar, no sabe para dónde arrancar y hace falta. Y a veces te digo, cuando sales con alguien con la que te puedes identificar y puedes platicar y puedes hablar, de repente sacas lo que traes adentro y ni cuenta te das cuando lo sacaste, porque ya cuando sí trae algo, o sea, sí trae algo que me estaba afectando y descansas, porque esa gracia que Dios pone en ti, esa gracia que Dios pone en la otra persona, porque que tiene que ser una persona que también sea llena del Espíritu Santo, es la que te da la palabra para que tú tomes fuerza también. Sí, porque a veces pasa que tenemos la confianza con hermanos, ¿verdad? Que también vienen a la iglesia o que sirven al Señor, conocen del Señor, pero los hermanos también están desanimados. Sí. Imagínense un desanimado con otro desanimado, ¿no? Pues se van de la iglesia. Entonces yo creo que también tenemos que ver eso, ¿verdad? Que cuando saber nosotros reconocer cuando la otra persona también está dispuesta o tiene para dar. Ahorita que dice usted eso, ¿verdad? De que el tener para compartir es porque uno está recibiendo del Señor, ¿verdad? Entonces, también ser inteligentes en eso. Sí, en ser sabios. Yo vi eso en una iglesia. Me doy cuenta, no aquí, en Estados Unidos, de un hermano que estaba enfrente. En Alaska, dijo la hermana. Dijo la hermana Burlotes, allá por Alaska. Estaba hablando, según él, pidiendo oración, y empezó a hablar en el micrófono. Me tocó estar y luego empieza el hermano a decir, ¿verdad?, de que él tenía necesidades, que estaba pasando por enfermedades. No recuerdo toda la lista que hizo como la hermana Borolotes de necesidades. Y atrás estaba una persona, y yo como siempre estoy sentada atrás. Atrás estaba una persona y se levanta y dice, no, hombre, yo vengo a que Dios me ayude y aquí están peor que yo. Entonces, a veces hay que tener cuidado cuando uno está hablando y más cuando hay personas que vienen a buscar, o sea, que vienen a buscar. Y pues la persona ya se desahogó pidiendo lo que él tenía, pero la persona que venía, iba por primera vez, dijo, yo vengo porque necesito ayuda, porque necesito a buscar, dijo, y aquí es esta persona que está peor que yo. Bueno, pues ayúdenla. Y se fue de la iglesia. Y fue lo más triste, y yo me quedé así viendo como que, tiene razón, o sea. Es verdad. Y eso no quiere decir, o sea, somos seres humanos y a veces vamos a tener nuestros problemas y nuestras dificultades, pero la sabiduría del Señor tiene que estar en nosotros para saber en qué momento, en qué lugar y desde dónde. Y desde dónde. Con quién hablarlo. O sea, también, si lo vamos a hacer fuera de la iglesia con alguien, saber con quién. Saber con quién, porque a lo mejor en vez de nosotros recibir una palabra de aliento, vamos a hacer que otra persona también se desanime junto con nosotros. Entonces, no
porque ahí tenemos que buscar una persona que sea llena del Espíritu Santo, una persona que sabemos que aunque pueda pasar por problemas, te va a dar una palabra de apoyo a ti. Porque somos muchas las personas que siempre digo, tú confía en Dios, Dios te va a sanar, aunque yo esté pasando por enfermedad. Pero o sea, yo tengo todos mis problemas, todas mis enfermedades están en las manos de Dios y yo confío en Él. Pero, o sea, yo te puedo decir, Dios te va a sanar y puedo orar por ti y Dios te sana, aunque yo ande por otra parte, pero Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe. Exacto. El Señor sabe. Pero tienes que saber con quién buscarlo, con quién hablarlo y de qué manera hablarlo. Así es. Pues bueno, vivir en gracia, una pausa de esperanza. Vamos a tener esa oportunidad, ¿verdad? De estar hablando de nuestras necesidades, estar hablando sobre el matrimonio, sobre los hijos, ¿verdad? La maternidad, sobre nuestro trabajo, sobre las actividades que desempeñamos día con día, pero conociendo también de la palabra del Señor, ¿verdad? Pudiendo conocer, como usted decía, de las mujeres, ¿verdad? Que vienen en la palabra de Dios, que nos han dejado un ejemplo, ¿verdad? De cómo sobrellevar diferentes circunstancias y de cómo el Señor tuvo gracia para con ellas, ¿verdad? El Señor les trabajó en sus vidas, ¿verdad? Ellos fueron instrumento. Entonces, pues queremos que nosotros también seamos instrumentos del Señor. Queremos que ustedes también sean instrumentos del Señor en donde ustedes se encuentren, pero siempre dándose ese tiempo, esa pausa para ustedes, para poder meditar, para poder refrescarse y poder estar bien. Y rendir más, porque cuando hacemos esto, rendimos más. Así que sepan lo especiales que son, porque todas las mujeres somos especiales para Dios. A veces, y por mucho tiempo yo lo pensé, o sea, una palabra, yo por aquí lo testifiqué el martes pasado, una palabra de veces que te dicen, hacen que tu autoestima como mujer, tu autoestima como ser humano, tu autoestima como cristiano se vaya por los suelos. Una sola palabra. Y a veces la traemos cargando desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, y a veces no nos damos cuenta, pero Dios tiene el tiempo perfecto. A lo mejor es el tiempo de usted que nos escucha, de poderse liberar de todo esto y vivir y hacer, y bajo la gracia y poder tener esa pausa de esperanza que nos pueda seguir adelante y darse ese tiempecito que necesita, ¿verdad? Así es. Hermana, porque cuando vivimos en su gracia, el Señor nos da esa esperanza. Así Amén. es. Bueno, pues entonces las invitamos a ser parte de esta comunidad, de vivir con nosotras estos próximos episodios, esta temporada que vamos a tener, ¿verdad? Por un tiempo. Esperemos que sea de su agrado, que ustedes se puedan sentir en casa, cómodas, desde donde nos escuchen, ¿verdad? Y podamos tener ese crecimiento que también viene a nuestras vidas cuando estamos bien. Y podamos tener esa libertad que necesitamos como mujeres. Y yo digo libertad porque a veces el agobio del día, el agobio del mundo, hace que no rindamos igual y que nos sintamos aprisionadas. Mantiene prisioneras en algo que no nos deja ser nosotras mismas, ¿sí? Por eso vamos a tratar de hacer este programa lo mejor que podamos y hablarles de la vida cotidiana de las mujeres de la Biblia, para que ustedes se puedan identificar con ellas y puedan ver cómo ellas fueron libres también y pudieron recibir esa gracia, esa esperanza de parte del Señor y cómo pudieron vivir esa vida para Dios. Así es. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es buscando también nosotros. Así es, estando cerca del Señor. No porque hay otra respuesta. Fíjate que a veces todo esto nos tiene atadas, no nos deja ser nosotras mismas. Por más atareadas que seamos, por más que abarquemos, no tenemos esa libertad que nosotros quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque no nos damos ese tiempo para nosotras. No nos damos ese tiempo para nuestra familia. O sea, creemos que solamente somos máquinas para hacer todo. Y no, mis hermanas. Somos más que eso. Somos más que mamás. Somos más que esposas, somos más que trabajadoras, somos más que todo eso, somos hijas de Dios. Amén. Y como hijas de Dios debemos de ser, de comportarnos. Somos libres. Así es. Pues yo creo que con esto hemos cerrado. Con esto hemos cerrado, ¿verdad? Las invitamos a vivir en gracia, a tener esa pausa de esperanza y a vernos próximamente en el siguiente episodio.
Y pues me despido, su hermana en Cristo, Araceli Castro. Y Lidia Salas. Estamos para servirles. Para que el Señor les servirles, bendiga Dios les bendiga. grandemente y compartan.